Bien, vamos a Romanos capítulo 11, versos 1 al 6. Dice así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Gloria a Dios. Bueno, Pablo está tratando de explicar aquí en esta carta a los romanos, está a través de preguntas, ¿no? Y que él mismo responde. Él pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Verdad? En los versículos anteriores vemos que Dios dice que le va a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, y habla del endurecimiento de Israel, ¿no? Porque dice que fue hallado de los que no buscaban por mí, pero dice que extendió sus manos a un pueblo que era rebelde, contradictor, ¿no? Esa era la actitud del pueblo de Israel contra Dios. Pero él dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Pero el mismo Pablo responde y dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Si Dios hubiese desechado a su pueblo, entonces Pablo no hubiera tenido ocasión de ser salvo, porque Pablo era israelita, Pablo era del pueblo de Dios. Entonces, no, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Simplemente hay momentos donde Dios ha tenido que aplicar, por decirlo así, mano dura contra el pueblo de Israel por la dureza del corazón de ellos hacia Dios, ¿verdad? Pero dice luego ahí el versículo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no lo desechó, Dios lo conoció desde antes, Dios lo escogió. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos del pueblo de Dios, porque es el pueblo que Dios escogió. Entre todos los pueblos, Dios escogió al pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo escogió, y vamos a decir, lo hizo con ese amor, ¿no? Que los atrajo hacia Él y les hizo bien, y hizo grandes cosas. Lamentablemente el pueblo de Israel pues fue un pueblo muy rebelde, muy contradictorio, muy malagradecido. Pero nosotros, vamos a decir que nosotros somos la radiografía, el pueblo general del pueblo de Israel, porque esa es la naturaleza del ser humano. No solamente el pueblo de Dios ha sido rebelde, también los gentiles han sido rebeldes, también los que no son israelitas también han sido rebeldes, ¿verdad? Entonces, en sí la rebeldía está en el ser humano. Y el pueblo de Israel lamentablemente se rebeló contra Dios. Pero aquí nos pone un ejemplo acerca de Elías, ¿no? Cuando Elías estuvo allí, fue perseguido por Jezabel, ¿no? Él llegó allá hasta el monte de Dios y llegó con una queja, ¿no? Él pensaba que él era el único que había quedado, porque él había matado a los profetas de Baal, y él se pensaba que él era el único que había quedado de los profetas de Dios, de los que realmente temían al Señor, ¿verdad? Y entonces dice: ¿qué dice Elías, la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Sí, en esa ocasión Jezabel mató a muchos sacerdotes del Señor, y Elías logró huir. Es uno de esos momentos de Elías donde, siendo un profeta de fuego, siendo un profeta como fue el profeta Elías, fue su momento de debilidad, podríamos decir, donde él se sintió como solo, se sintió como depresivo. Él fue y se refugió en aquella montaña, en aquel monte de Dios, ¿verdad? Y fue un momento duro para él y se quejó. Dijo: Señor, mira. Pero Dios, ¿qué le dijo? Dios le dio una respuesta a él. Dios le dijo: tú no estás solo. Me he reservado, dice allí, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aunque él se sentía solo siguiendo al Señor, Dios le dijo: no estás solo, hay un remanente,
Cuando hablamos de un remanente, hablamos de una parte. En el diccionario dice algo que sobra, pero también puede ser algo escogido, ¿verdad? Y el Señor se reservó, ¿sí? Se reservó, dice allí. Es como cuando tú haces una comida o algo y reservas algo para más tarde, o reservas algo para una persona en especial. Dios se reservó 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Dios le dijo a Elías: Elías, no eres el único. Hay un remanente que también son temerosos, que tampoco se han rendido ante Baal. Y eso es lindo, ¿no? Porque quizás en ese momento donde él pensaba que era solo, Dios le dijo: no estás solo. No estás solo, hay gente que también tiene el mismo sentir que tú. Y muchas veces, a veces en la iglesia, o hay personas que piensan que ellos solos son los que tienen celo de Dios, que ellos solos son los que hacen para Dios, que ellos solos son los que trabajan para Dios. Y no, Dios siempre tiene un remanente, mi hermano, nunca estamos solos. Hay un grupo, quizás no sea todo, no sea el 100%, pero hay un remanente reservado de parte de Dios, de gente que ama a Dios, de gente que se consagra para Dios, amados hermanos. Y aún de ese pueblo de Israel, Dios tomó un remanente. Y ese remanente lo vemos en muchos momentos de la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Donde quizá parecía que el pueblo entero se había echado a perder, pero siempre, si usted lee la escritura, verá que había un remanente, siempre había un grupo, sea pequeño, pero había personas que se andaban en santidad, que andaban en integridad, que tenían amor a Dios, que se preocupaban por las cosas del Señor. Dice: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sí? Así como en ese tiempo, en el tiempo de Elías, Dios había reservado, había escogido un remanente, en este tiempo también Dios ha escogido un remanente. Y ese remanente no ha sido escogido sino por gracia, dice. Es decir, no es por obra, porque como lo dice allí más ahora, ya no es por obra. Si es por gracia, ya no es por obra. Y es algo maravilloso, hermanos, que en este momento, mire cómo está el mundo entero. Mire cómo está, donde quiera que vemos la maldad, vemos gente atea, hay gente que se ha ido a la hechicería, a la santería y a muchas religiones que no llevan a ninguna parte. Y quizás podemos vernos como muy poquitos en el mundo entero, aquellas personas que amamos a Dios, pero podemos sentirnos privilegiados, que somos de ese remanente, que por gracia hemos sido escogidos. Yo no he hecho nada especial para que Dios me escogiera a mí, y creo que tú tampoco. Dice aquí claramente que es por gracia, y si es por gracia, dice, ya no es por obra. De otra manera, ya la gracia ya no sería gracia, ¿verdad? Dios ha escogido un remanente, tanto en el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel hay muchos que serán salvos, como también del pueblo gentil que vendríamos a ser nosotros. También Dios ha escogido un remanente, ¿sí? Y es algo maravilloso y algo por lo que debemos agradecer a Dios, el privilegio que tú escuches la palabra de Dios, que tengas ocasión de servirle, que tengas ocasión de presentarte delante de Él cada día. Es un privilegio, porque hay gente que rechaza a Dios y que no quiere saber nada de Dios. Entonces podemos decir que somos parte de ese remanente que ha sido escogido por gracia. Por eso, mi amado hermano, nosotros debemos vivir más que agradecidos con nuestro Dios. Debemos servirle con todo nuestro corazón. Debemos amarle con todo nuestro ser, porque Él nos amó primero y porque Él nos escogió sin que nosotros lo mereciéramos, ¿verdad? Entonces, en esta escritura nos está diciendo que no todo Israel ha sido desechado, que Dios se ha reservado un remanente, así como en el pueblo gentil no todos lamentablemente van a creer a la verdad, porque como dice allí también el capítulo anterior, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? No todos, pero siempre hay un remanente. Desde el principio y hasta ahora Dios ha escogido un remanente. Así que si tú eres parte de ese pueblo de Dios, eres más que bendecido. Yo me siento súper privilegiada. Y si alguien que escucha este matutino todavía no ha conocido a Jesucristo,
Hoy es el día, al finalizar este matutino, va a tener la oportunidad de recibir a Jesucristo para que formes parte de ese remanente escogido por Dios, que un día estaremos disfrutando de la eternidad con nuestro amado Señor y Dios. Así que Dios me les bendiga y dele gloria a Dios por ser parte de ese remanente. A Dios, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz del Señor sea sobre sus vidas en esta nueva semana. Gloria al Señor. El versículo 7 al versículo 12 dicen de la siguiente manera: que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más sea su plena restauración. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo maravilloso el día de hoy acerca del remanente de Israel. Esta cuestión es un poco profunda para explicarla tan rápidamente, pero aquí vemos pues que el apóstol habla y dice el verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Que ellos querían alcanzar la salvación a través de las obras. Y en los capítulos anteriores vemos que el apóstol Pablo, por revelación de parte del Señor, habla y demuestra que según las obras de la ley, ningún ser humano puede ser salvo. No podían ser salvos según las obras de la ley. Y es allí donde Dios abre el compás acerca de la gracia de Jesucristo, de creer en Él y de obtener la salvación por gracia y por fe. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel no entendió esto, no se le fue revelado, no comprendieron, hermano, esta maravillosa gracia que es un regalo de parte de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a todo aquel que le recibe, Él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Es a través de la fe, y es por eso que ahí el apóstol dice que lo que buscaba Israel no lo encontró. ¿Por qué? Porque lo buscaba por medio de las obras. Y en los versículos anteriores dice que si es por obra ya no es por gracia. Porque si nos ponemos a hacer obras para jactarnos, hermanos, ya no es gracia, ya no es regalo. Es una cuestión que la gente se lo gana. Entonces el apóstol le da a entender a la iglesia que estaba en Roma, que era prácticamente compuesta por personas judías, que Israel no alcanzó la bendición porque ellos la buscaban de la manera equivocada. Y dice, pero los gentiles, los escogidos, perdón, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y espíritu con que no oigan, hasta el día de hoy. Este espíritu de estupor es cuando la gente está enceguecido, cuando pierde su sentido. Y es por eso que el apóstol habla allí, dice, para que con sus ojos no vean. Es triste cuando tú tienes el sentido del ojo y no quieres ver más allá de tus narices, que no quieres ver allí lo que se está
ejecutando. Por ahí hay un decir que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. La gente muchas veces se vuelve en este espíritu porque no quieren ver, no quieren reconocer, no quieren oír. Cuando la gente está en su pecado, anda endurecido, anda a la defensiva. Y eso sucedió pues con el pueblo de Israel. Estaban embotados allí en las costumbres de la ley. No querían reconocer que venía una nueva oportunidad, que venía un cambio, y eso lo trajo Jesucristo para que el hombre fuese salvo. Y dice ahí la palabra del Señor que el Señor le dio pues este espíritu de estupor, ojo con que no vean y oído con que no oigan, hasta el día de hoy. Y hablábamos pues en el capítulo 10 que el apóstol Pablo, entendiendo esto, él decía en el versículo 1 que su oración de continuo hacia Israel era para salvación, para que sus ojos sean abiertos, para que sus oídos sean abiertos y ellos puedan entender la gracia de Dios en sus vidas. Y sigue hablando y dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Aquí el salmista daba a entender pues que en medio de toda esta gran bendición que tenía el pueblo de Israel, pues en medio de su enceguecimiento, de no querer, pues venían consecuencias para sus vidas, venían cosas graves para ellos. Pero el apóstol sigue hablando y habla acerca de lo que viene, acerca de esta situación, de este endurecimiento de Israel. Viene la salvación para los gentiles. Dios escogió entre los gentiles a un pueblo también, un pueblo que no era pueblo, una nación que no era nación. La escogió para hacerla para sí como el pueblo escogido también. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. En estos capítulos anteriores, en el capítulo 10, verso 19, el apóstol menciona la palabra celo. En el verso 19 dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré. En este verso 14 habla también acerca de este celo y dice que él para provocarlos a celo. Y el verso 14 también habla de lo que es este celo con que Dios ha provocado al pueblo de Israel con los gentiles. Y dice ahí la palabra del Señor que él los ha provocado a celo. ¿Para qué? Para que la salvación llegase a los gentiles también. Esta es la bendición. Y dice ahí que si su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su detección la riqueza de los gentiles, cuanto más sea su plena restauración. Hermano, esto fue el compás que Dios pues permitió para nosotros por su gracia, por su misericordia. Nosotros que no éramos parte de ese pueblo, no éramos parte de la herencia escogida por Dios, pero a través del endurecimiento, de la incredulidad del pueblo de Israel, vino la salvación para nosotros los gentiles, vino la salvación para el mundo. Pero cuán grande será, como dice ahí, cuánto más plena será su restauración. Si esta transgresión trajo bendición para el mundo, hermano, cuánto más será cuando el pueblo de Israel sea, hermano, nuevamente restituido, nuevamente puesto en el lugar en que Dios le tiene. Y es por eso que a través de las profecías del Antiguo Testamento
Dios siempre ha hablado acerca de este futuro glorioso de Sión, de esta maravillosa herencia que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice: ciertamente sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén les daré espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Esta será la futura gloria de Sión, hermano, cuando ellos reconozcan que fallaron, reconozcan que transgredieron al Mesías, que no lo tuvieron en medio de ellos como él era digno que estuviesen. Ellos se afligirán, hermano, y reconocerán en arrepentimiento lo que hicieron. Y el Señor mismo pues lo habló acerca de las ciudades, hermano, que fueron rebeldes, y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Les habló acerca, cuando se acercó a Jerusalén, hermano, vio a la gente que andaban como ovejas sin pastor y lloró por la ciudad. Hermano, así Dios pues se duele, porque Él anhela la restauración de Israel. Y dice que si esta transgresión trajo bendición para el mundo, la salvación de los gentiles, ¿cuánto más no traerá salvación, traerá bendición cuando Israel sea restituido? Así que nosotros anhelamos todo esto en el nombre del Señor, porque todo esto será de bendición para la humanidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 13 al 15 dicen: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando tremenda explicación de lo que el apóstol Pablo pues quería hacerles entender a su pueblo, a su nación. Y dice allí: porque a vosotros hablo, gentiles, dice el apóstol Pablo, sabiendo que él era el apóstol a los gentiles, había sido escogido con un ministerio especial, y era de predicar el evangelio de Jesucristo a nosotros los gentiles. Y él dice allí: a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Vemos que Pablo aquí pues se alegraba y se regocijaba de hacer la voluntad del Señor. Qué bonito es cuando nosotros pues sabemos lo que Dios quiere que hagamos y lo hacemos. Sentimos satisfacción en el corazón en hacer la voluntad del Señor. Y Pablo dice allí que él honraba su ministerio, que él hacía lo que el Señor le había ordenado y lo ponía en alto, le daba valor a su ministerio. Quiere el Señor que cada uno de nosotros pues abonemos y le demos ese valor a lo que Dios nos ha entregado. Muchas veces menospreciamos los talentos, los dones, los ministerios que el Señor nos ha dado, pero aquí Pablo nos da un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con lo que hemos recibido de parte del Señor. Vamos a honrar, vamos a poner allí en práctica, en uso, lo que Dios nos ha entregado, porque esto es de bendición, hermano, para los que están a nuestro alrededor. Imagínese usted si Pablo no honrara o no hubiese dado valor a su ministerio, entonces ¿dónde hubiese quedado las promesas del Señor para nosotros los gentiles? Y dice también el 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Me llama mucho la atención que Pablo ciertamente estaba honrando su ministerio,
pero él no se olvidaba de su gente. Él se preocupaba y se dolía por los de su sangre. Y nosotros, hermanos, también tenemos que tener este cuidado como siervos del Señor, que mientras hacemos la obra del Señor, no nos olvidemos de nuestra casa, de nuestra familia. Muchas veces nos enfocamos tanto en el ministerio y dejamos de lado a nuestros hijos, a nuestra familia que no conoce al Señor. Pablo dice aquí: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Él hacía la obra del Señor, él cumplía honrando su ministerio, pero también lo hacía con la intención de provocar a un celo santo a los de su sangre, a su gente, por si de alguna manera ellos, pues con ese celo que sintiesen, se acercaran y recibieran al Señor. Ayúdenos el Señor a nosotros a tener este cuidado, hermano, a ser muy cuidadosos de velar por nuestra familia, por nuestra casa, mientras hacemos la obra del Señor. En estos días mi hijo Isaac me decía: mamá, ¿pero qué te importa más, la iglesia o tu hijo? Y ellos son muy astutos, los muchachos, hermano, y uno tiene que tener esa sabiduría de hablarle. Yo le dije: me importas tú porque eres mi hijo, pero vamos todos a hacer la obra del Señor. No nos dejemos manipular tampoco de ellos, pero no nos olvidemos de que ellos son valiosos también, que debemos de poner o darles tiempo a nuestra gente, hermano, a nuestra familia, a nuestra casa. Debe conocer lo que es la salvación de Dios para ellos. Y dice el 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto lo venía explicando el hermano Fran, ¿verdad? Si el pueblo de Israel fueron allí, no vieron la bendición, no entendieron la bendición de tener al Mesías allí entre ellos, y sin embargo eso trajo salvación a nosotros los gentiles. Dice: cuánto más será la admisión, la aceptación de Dios para con ellos, o de ellos para con Dios, para con todo el mundo. Esto traerá una bendición, traerá salvación, redención gloriosa. Así que viene un futuro glorioso para el pueblo del Señor. Únete a este remanente que el Señor está formando, y que tú tengas allí parte en la herencia de los escogidos del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, la paz del Señor en su vida. Continuamos allí en Romanos capítulo 11, versos 16 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas sabias del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Gloria a Jesús. Bueno, qué maravillosa palabra, ¿verdad?, del apóstol Pablo. No fue fácil, ¿verdad? Así como decía nuestro hermano Frank y nuestra hermana Vero acerca de Pablo, ¿verdad? Siendo judío, tocando, ¿verdad?, este tema, ¿verdad? No lo dice aquí la palabra, pero me imagino que por un momento se entristeció, ¿verdad?, este hombre al saber que el pueblo de Dios, ¿verdad?, Israel, le daba la espalda a Dios, ¿verdad?, por su incredulidad, como dice la palabra del Señor. Dios nos ayuda, hermano. Hoy día nosotros participamos de esta gran bendición. Y esto es lo que Pablo, ¿verdad?, resalta a la iglesia en este tiempo y para ese momento a la iglesia de Roma, acerca de esa posición que Dios le permite, ¿verdad?, por un momento, como dijo el hermano Fran, separando al pueblo de Dios para que nosotros participemos de la bendición del Señor. Sabemos que la salvación en primer lugar viene para los judíos, luego para nosotros por su misericordia. Aquí analizando y viendo, ¿verdad?, este panorama, podemos ver, ¿verdad?, que pareciera como que Dios se cansa de aquellas personas que no quieren caminar o no quieren hacer la función o no quieren cumplir con las ordenanzas. A veces pensamos que porque nosotros no hagamos, ¿verdad?, esto se va a detener. No, mis amados,
Dios siempre tiene su gente por allí que está dispuesta. Hay gente que de pronto uno dirá, oye, son los favoritos de Dios, porque vemos que Dios como que se encima en ellos para que la cuestión camine con ellos, pero no quieren. Así sucedió también con Israel. No quisieron caminar. Bueno, ya Dios tenía allí plasmado, ¿verdad? Esta gente, nosotros hoy día, vamos a decir los gentiles. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, hermano. Son desgajados, ¿verdad?, las ramas naturales que representa el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y nosotros somos, ¿verdad?, ese olivo. Ese olivo silvestre, hermano, injertado, bendito, recibiendo, hermano, cuando habla de la savia, ¿verdad? El apóstol Pablo se va, ¿verdad?, a las plantas, hablándoles, ¿verdad?, al pueblo, a Roma, allí a la iglesia, tratando de entender, mis amados, que todo lo que nosotros lo recibimos de parte del Señor. Necesitamos, ¿verdad?, fortaleza, necesitamos sabiduría, conocimiento, fuerza, y todo lo recibimos de parte del Señor. Participante de la raíz y de las ricas savias del olivo, hermano, amén. Recibimos esa fuerza de parte del Señor por su infinita misericordia. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que no se jacten, ¿verdad?, porque tenemos de esta bendición, hermano. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que son los favoritos del Señor. Pensamos que a veces creemos o no lo creemos que somos una Pepsi-Cola, una Coca-Cola en un desierto. No, hermano, si estamos en este tiempo, estamos por la misericordia de Dios. Bueno, el pueblo de Israel no quiso caminar, su incredulidad, la dureza de su corazón y un número de cosas allí, ¿verdad?, negativas sobre el pueblo de Israel. Y hoy nosotros participamos de la bendición del Señor. Acordémonos de allí, de la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulos 10, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, por orden de Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, le dice que vaya allí a la casa de Cornelio. Y este hombre allí no quiere ir. Pedro no quería ir, hermano, porque estaba prohibido, ¿verdad?, la unidad o la unión, vamos a decir, de los gentiles con el judío, ¿verdad? Era algo abominable el compartir un judío con un gentil. Pero, hermano, cuando el hombre obedece, cuando Pedro obedece, conocemos la historia, hermano, del derramamiento, del poder de Dios. Entra la salvación, se rompe, vamos a decir, ese obstáculo allí de salvación para el pueblo gentil, hermano. Y allí el apóstol Pedro entra en sí, dice, oye, Dios no tiene acepción de personas. Y es así, mis amados, Dios en este tiempo no hace acepción de personas. Todo aquel que le invoque, todo aquel que se vuelva a Él, será injertado allí en la rama, será injertado en la planta y recibirá de esa bendición que fluye de parte del Señor. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice allí el apóstol Pablo, hermano. Amén. Si participamos de esta bendición, hoy día somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, hemos creído por fe, estamos, ¿verdad?, injertados allí sobre la planta, allí sobre Dios, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad?, que estamos cumpliendo con el Señor, hermano. Solamente no se vaya a enorgullecer o a colocarse altivo, hermano, por lo que Dios está entregando en usted. Puede ser que usted y yo no nos merecemos, hermano, de participar de esta bendición, no nos merecemos esa posición o ese ministerio, esa responsabilidad, pero la misericordia de Dios, mis amados. ¿Qué queremos decirle con esto, hermano? Que le dé valor a lo que Dios le ha dado, hermano. Hoy día participamos por algo que no nos merecemos, pero por la misericordia del Señor. El apóstol Pedro entró en razón y hubo un derramamiento allí del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y entendió, hermano. Fue abierto, ¿verdad?, el ojo espiritual de Pedro y entendió que también los gentiles participaban de esta gran bendición. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco, a ti tampoco te perdonará. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Hagamos, ¿verdad?, como
esa gente allí fervorosa. La pastora Sandra hablaba al principio de aquel remanente, hermano, que está siempre allí clamando. Allí el profeta Elías, por un momento, no tanto el temor, el miedo, sino se sintió yo soy el profeta, elevo una oración y cae fuego del cielo. Pero no, hermano, Dios tiene siempre un remanente allí fiel, hermano. Tenga cuidado con eso allí de orgullo, de altivez en su corazón. Guarde su corazón. Tiene esa posición hoy por la misericordia de Dios. Estamos hoy, ¿verdad? En la bendición del Señor. Bueno, pidámosle sabiduría a Dios para saber administrar esto que Dios ha puesto en nuestras manos. El pueblo de Israel lo perdió, pasó a nosotros, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. No es que somos los mejores, sino el amor de Dios, la misericordia. Entonces, mis amados, usted que nos oye, que nos observa, amigo, entre en esta bendición, sea partícipe de la bendición del Señor. Tratemos de hacer para Dios al 100%, hermano. Aunque algunos dicen, no, yo no puedo, sí podemos. Con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, podemos avanzar, podemos cumplir. Pero tengamos cuidado con ese espíritu de orgullo, hermano, de altivez. Oye, que yo me la sé, que soy yo, es conmigo. Sí, hermano, hoy es con usted, pero es por la misericordia. Entremos en la fe del Señor y recibiremos y seremos sumados para la gloria de su nombre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Me corresponde los versos del 22 al 24. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bueno, aquí Pablo, ¿no?, les habla a través de la salvación de los gentiles, ¿no? Aquí dice que miremos pues la bondad y la severidad de Dios, ¿no? Ese Dios tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, pero al mismo tiempo fuerte. Al mismo tiempo, cuando tiene que castigarnos, nos castiga. Cuando tienes que hablarnos fuerte, nos habla fuerte, así como un padre, ¿no? Un padre es cariñoso con sus hijos porque los ama, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de reprenderlos, también los reprende, ¿no? Entonces aquí dice que la severidad ciertamente para los que con los que cayeron. Bueno, aquí habla de esos judíos que han endurecido su corazón, ¿no? Y habla de que ellos endurecieron su corazón, de que cayeron, pero la bondad para contigo, o sea, para con nosotros, los gentiles, ¿no? Nosotros tenemos la salvación no por obras, no por lo que hayamos hecho, no por lo que somos, sino es por su gracia y por su misericordia. Más nada, mi amado hermano. Y mantengamos esa humildad, reconozcamos en todo momento el poderío de Dios, reconozcamos que no es por nosotros, que nosotros no merecemos la salvación, no merecemos esa misericordia tan grande que el Señor tiene con nosotros, no merecemos esa gracia que el Señor tiene para con nosotros, ¿verdad? Que podamos reconocer que los judíos, primeramente la salvación es para los judíos y después para los gentiles, ¿no? Nosotros estamos siendo injertados allí en ese olivo, ¿no? Donde la raíz es Israel, ¿verdad? Aquí dice que, y si aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, mi amado hermano. El Señor es el único que puede cambiar cualquier corazón, cualquier circunstancia. Nosotros podemos hablarle tal vez a otra persona, nosotros podemos tal vez con nuestro ejemplo predicarle a otra persona, pero el único que tiene ese poder de cambiar cada corazón es el Señor, ¿verdad? Y tal vez en estos momentos habrá muchos judíos que aún no le han reconocido
que están siendo rebeldes, así como nosotros también los gentiles, ¿no? Somos rebeldes, ¿verdad? El ser humano es rebelde por naturaleza, pero el Señor tiene ese poder para cambiar, para transformarlos, y en su momento les será quitado ese velo y ellos podrán reconocer al Señor Jesús como su Mesías en su momento, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Hay veces que tal vez le hablamos mucho a una persona, ¿verdad? Y le aconsejamos y le decimos, ven a la iglesia, mira que el Señor está contigo, que esto y que aquello, ¿verdad? Y a veces decimos, oye, pero tanto que yo le hablo a esa persona y esa persona no cambia, esa persona sigue igual, sigue cayendo en los mismos errores, no quiere aceptar la ayuda del Señor, ¿no? Y a veces como que decimos, oye, pero ¿qué está pasando, no? Y resulta que nosotros llegamos hasta donde podemos, ¿verdad? Pero el Señor es el único que tiene ese poder para cambiar y transformar cualquier corazón. Aquí dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, a esto se refiere a la carne, que por naturaleza somos pecaminosos, pecamos, ¿verdad? Por naturaleza ya tenemos ese pecado desde que nacemos, ¿no? Y el Señor nos ha sacado de allí, de lo vil, de lo menospreciado, de ese fango en el que nos encontrábamos, de esas tinieblas en las que nos encontrábamos cuando estábamos en el mundo, y nos ha traído a su presencia y nos ha dado esa salvación tan grande, nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos, porque es un privilegio, mi amado hermano. Siéntete honrado, siéntete privilegiado, porque has sido escogido por Dios. No nosotros lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros por su gracia y por su misericordia. Y así como nosotros fuimos injertados en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, ¿cuánto más los judíos, mi amado hermano? ¿Cuánto más ellos que ya tienen esa gracia, ese favor de Dios desde un principio? Y aunque ahora mismo haya muchos que aún no le reconozcan, llegará el momento para ellos donde ese velo será quitado y ellos podrán aceptar al Señor en su corazón y reconocerle como su Mesías. Así que tú y yo, mi amado hermano, que somos esos gentiles que por gracia y por su misericordia obtenemos la salvación, valoremos. Valoremos lo que tenemos, valoremos esa salvación tan grande, valoremos ese amor, esa misericordia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que siguen conectados por allí en los matutinos. El día de hoy seguimos la disertación en Romanos capítulo 11. Te invito a que abras tu Biblia si te estás conectando en este momento y te enfoques ahora, versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vemos cómo en el transcurso de la historia, el pueblo judío, aunque ha recibido grandes obras de parte de Dios, ha Dios demostrado su poder. En diferentes momentos hemos visto cómo el pueblo se ha separado, se ha aislado del camino de Dios, se ha ido tras dioses ajenos, se ha ido bajo costumbres paganas, bajo las costumbres de otros pueblos. Y aun cuando han recibido su castigo, han estado en esclavitud, han estado en esos momentos difíciles, vemos cómo Dios se acuerda de su pueblo y tiene una promesa cuán grande para ellos que no la deja. Es su pueblo escogido desde el principio, cuando le prometió a Abraham, le dijo, y a Jacob y a Isaac, les dijo que sería su pueblo. Él ha cumplido hasta el día de hoy, los ha mantenido allí como su pueblo escogido. Pero aún aunque se han apartado, Él sigue como un Dios bondadoso, acordándose y cumpliendo sus promesas como un Dios de amor, un Dios de misericordia.
Vemos como aún en medio de ese pueblo que Dios decía, este es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo duro. Dios siguió derramando su amor, entregando tierra prometida. Vemos a un rey como cayó enfermo y aunque llegó la palabra de Dios, morirás, de cierto morirás, recibió palabra de Dios y él apartó su mirada hacia la pared y le clamó a Dios, lloró y dijo, Señor, acuérdate de cómo me he comportado contigo de manera recta. Y Dios escuchó el clamor de este hombre y después de haber recibido palabra del profeta, se estaba yendo el profeta y no había atravesado el patio cuando recibe la palabra para que se devuelva ante el rey y le diga que bueno, ha escuchado su clamor y sus lágrimas y iba a ser alargado sus días por 15 años. Así es Dios de bondadosos, no es porque Dios se arrepienta, no es porque otras cosas, es porque Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Y así como es misericordioso con el pueblo de Dios, ha extendido su amor para cada uno de nosotros. Se abrió una puerta a través de ese comportamiento del pueblo de Dios y a través de Jesucristo, que aunque lo rechazaron, fue extendido su amor hacia cada uno de nosotros. Dice el principio de este versículo, porque no quiero, hermano, que ignoréis. A veces tomamos como ignorancia solamente aquella persona que desconoce de algún contenido, de algo, pero no, la ignorancia también está en aquellas personas que aún aunque saben, se hacen el desconocido, se hacen fingen de no saber la cosa y se comportan de una manera equivocada. No hacen caso, como aquellas personas que conocen de alguna ley y bueno, las irrumpen, las rompen, fallan cometiendo errores en cualquier ley, una ley de tránsito, una ley de su país, pero aún aunque sabiendo, lo cometen el error. Entonces, bueno, él dice, no ignoréis a aquellos aunque desconocen, pero hay personas que aún conociendo lo que ha pasado en el transcurso de la historia y que la salvación fue extendida a nosotros por misericordia, porque hubo un pueblo que rechazó el llamado, fue extendida hacia nosotros la salvación. No nos comportemos de manera, como dice en este versículo, de manera arrogante. A veces hasta con nuestros propios hermanos, a veces nos alegramos cuando el hermano no viene a la iglesia, a veces nos alegramos cuando algún ministro cae y tropieza y no vuelve a levantarse, cuando uno de nuestros hermanos se va y dicen, ay, gracias a Dios que te lo llevaste, que no volvió más. No, hermano, no nos comportemos de esa manera, de una manera equivocada con nuestros hermanos. Los judíos son nuestros hermanos mayores también. Hemos aprendido de parte de nuestros pastores a amar al pueblo de Israel. Primero por la escritura de que debemos pedir por el pueblo de Israel, pedir y bendecir al pueblo de Dios. Pero también nuestros pastores nos han enseñado no solo a pedir, sino a extender nuestro amor práctico por este pueblo, por nuestros hermanos mayores. Dice el siguiente versículo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios hace todo de una manera asombrosa, de una manera maravillosa, y ha colocado al pueblo de Israel momentáneamente en una ceguera para que no vea lo que sucedió desde su venida. No lo conocen como el Mesías, no conocen a Jesús como el Mesías, pero llegará un momento donde conocerán y sabrán, y Dios salvará a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Vemos como el pueblo de Israel hasta los últimos momentos, hasta el último siglo, cayó tan fuerte. Hemos visto la mortandad que ocurrió por medio de Hitler y millones de judíos murieron por causa de profecías, de palabras que Dios había dado a su pueblo de Israel, pero todavía sigue la promesa. Este pueblo no ha sido aniquilado en su totalidad, sino que vuelve a levantarse, y vemos cómo el día de hoy está constituido como el pueblo de Israel, uno de los grandes pueblos en el mundo, con gran tecnología, con grandes ejércitos, sobre todo otros países que han estado durante muchos años. En menos de 70 años ya está un pueblo grande. Entonces sigamos
pero no con ignorancia ni con arrogancia, sino sigamos con misericordia. Dice el último versículo, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces, bueno, vemos cómo, aunque seguimos a Cristo, hay veces somos diferentes, o no somos diferentes, somos enemigos, como dice acá, porque no conocen a Jesús como el Mesías y nosotros seguimos a un Salvador que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y aún cuando ellos están cegados, esa es la diferencia que tenemos. Ellos tienen una ceguera todavía. No nos pongamos arrogantes, como lo dije anteriormente, burlándonos. Tal vez veo gente en diferentes partes donde tal vez desprecias al pueblo judío, aún llamándose cristianos, desprecian al pueblo judío. Desprecian porque ellos han caído, porque han tropezado, porque los atacan, porque mira lo que está pasando en Israel. Nosotros hemos aprendido de otra manera a hablar de Israel, a hablar de un gran pueblo, del pueblo escogido de Dios, y sabiendo que somos hermanos, somos amados por causa de los padres. Así como aquel padre de los hijos pródigos que amó a sus dos hijos, aquel que se había ido rebelde y volvió, y aquel que estaba en casa. Así que sigamos con humildad, con la bendición de Dios. Sabemos que la salvación ha sido extendida por misericordia. Dejo con todos ustedes al pastor Edgar Arias con la conclusión del día de hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí de nuevo, como todos los lunes, de lunes a viernes. Y feliz comienzo de semana para ustedes. Y un buen descanso para los que están a punto de irse a dormir en Latinoamérica. Desde aquí, comenzando el día ya lunes, dispuesto a presentar lucha, les enviamos un saludo. Y felicitaciones a la ciudad de Esmeralda, allá en Ecuador. Están celebrando su 41 aniversario de haberse fundado la iglesia. Dios les bendiga. Lo mejor está por venir. Así que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Dios le dijo, el Señor le dijo a Natanael, créeme, Natanael, cosas mayores veréis. Veréis ángeles que suben y que bajan delante de la presencia del Hijo del Hombre. Dios tiene grandes cosas para ustedes. Dios les bendiga. Bueno, seguimos aquí, Pablo disertando acerca de la justificación de Israel, de ser un pueblo escogido por Dios, y que a pesar de su rebeldía y el disgusto con que enojaron a Dios, sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia de ellos. En parte fueron endurecidos, en parte fueron, mis amados hermanos, castigados, pero otra parte de esa mostró el rostro verdadero de Dios, que es la misericordia, el amor. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no está cambiando de opinión cada vez que nosotros cometemos un error. Él ha prometido, le prometió a Israel que si ellos pecaban, Dios los esparciría por toda la tierra, Dios los echaría de esa tierra. Pero si allí donde fueren echados ellos clamaban y se arrepentían de sus pecados, Dios les perdonaría y les volvería a traer a la tierra. ¿Cómo fue? Hermanos queridos, Israel fue esparcido por toda la tierra. 2000 años, casi 2000 años estuvieron esparcidos. Cuando se explicaba de la restauración de Israel, los teólogos trataban de simbolizar aquella profecía, de espiritualizarla y decir que Israel era la iglesia y que Israel no volvería a ser un pueblo unido. Pero qué sorpresa para ellos cuando en 1948 se levantó David Ben-Gurión allá en Eilat, en Israel, y dijo, en un día nace una nación. Citó la profecía de Isaías, se cumplió la palabra
e Israel fue restaurado. Ahora, mis amados hermanos, todas estas cosas le escribe Pablo para que nosotros no nos llenemos de orgullo y pensemos acerca de Israel, es un pueblo desechado y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Porque si nosotros que no éramos olivo verdadero, no éramos ramas originales, Dios nos injertó, ¿cuánto más volvería a injertar otra vez a la rama verdadera que es Israel? Así que no nos enorgullezcamos y recordemos las palabras de Pablo que dijo, un día se cumplirá el número de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Hay un propósito de Dios con Israel y los dones de Dios son irrevocables. Dios no está cambiando de opinión cada vez que tú cometes un error. Sí, te va a disciplinar, te va a castigar, como el padre castiga al hijo cuando le desobedece, pero siempre será para restauración, para salvación. El hijo pródigo se fue y volvió a casa después de haber malgastado sus bienes en ramera. Y cuando volvió a casa, el padre mandó a traer vestidos nuevos para él. Le mandó a poner un anillo en el dedo y mandó a matar el becerro gordo. Bendito sea el nombre del Señor. Israel es el símbolo de ese hijo pródigo. La iglesia es el símbolo de ese hijo pródigo. Cuando la iglesia se aparta de la palabra, cuando los creyentes se apartan de Dios, Dios les restaura cuando ellos se arrepienten. Y los dones vuelven, porque dice la palabra que los dones de Dios son irrevocables. Irrevocable es el don de Dios. Bendito sea el Señor. Y el llamamiento de Dios. Así que si tú eres un llamado de Dios, recuerda que Dios perdona, Dios es grande en misericordia. Vuelve otra vez a Dios para que te restaure. El versículo 30 dice, pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. En otro tiempo éramos desobedientes. En otro tiempo estábamos alejados de Dios. Éramos pecadores por naturaleza. El pecado era innato en nosotros, pero un día aquel pueblo se rebeló, desobedeció a Dios. Entonces Dios miró hacia los gentiles y tuvo misericordia de ellos. Entre ellos estábamos nosotros, éramos paganos, éramos ignorantes, estábamos condenados a la perdición, pero Dios nos miró por misericordia, nos miró con ojos de amor y nos restauró, nos volvió a Él. Hemos vuelto al Creador de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el hombre decidió en Adán, cuando comenzó la creación, decidieron ellos desobedecer, decidieron controlar su propio destino, pero en verdad que somos malos conductores, en verdad que no sabemos controlar nuestras vidas, no sabemos, mire cómo está la humanidad, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, cataclismo. La misma naturaleza se rebela contra la desobediencia del hombre y a causa de ella viene destrucción. Pero sin embargo, Dios está dispuesto a restaurar y a levantar al hombre de nuevo. Dios permitió que a través de la desobediencia de Israel el pueblo gentil entrara en la gracia de Dios. Ellos se apartaron de Dios y nosotros, que éramos un pueblo sin conocimiento, un pueblo que no era pueblo de Dios, vinimos y entramos en la gracia de Dios. Fuimos escogidos, fuimos apartados como pueblo de Dios. El versículo 31 dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia
para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El pueblo fue endurecido, el pueblo fue sujeto a desobediencia para que nosotros alcanzáramos misericordia. Y tuvo misericordia de todos, mis amados hermanos, así como por un tiempo los desechó, por un tiempo los entregó en manos del enemigo. ¿Cuántas veces se rebeló Israel contra Dios? Pero Dios volvió a restaurarlo. Los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida y ellos asimilaron las costumbres de aquellos pueblos paganos que se habían rebelado contra Dios, se volvieron idólatras, adoraron a Baal, adoraron a los dioses de los amorreos y eso disgustó a Dios. Algunos sacrificaron a sus hijos a esos dioses y Dios entonces los entregó en manos de los madianitas. Los madianitas se levantaron contra ellos, saqueaban sus tierras y después de saquear sus sembrados, les llenaban los sembrados de piedra para que no volvieran a sembrar. Les robaban el ganado, secuestraban a los jóvenes y a las doncellas. Y en esa situación Israel clamó a Dios y Dios oyó su clamor y tuvo de ellos misericordia y levantó un libertador como fue Gedeón. Después se rebelaron otra vez y Dios se enojó con ellos y lo entregó otra vez en manos de los filisteos. Dios entonces levantó a Jefté, Dios levantó a Débora, Dios levantó a Samuel y así Dios iba levantando hombres que los guiasen a Dios y a la victoria. ¿Tú quieres tener victoria en tu vida? Sé obediente. Tú quieres triunfar en la vida, no ser un fracasado. Sujétate a la palabra de Dios. No te rebeles contra la palabra de Dios. Los pueblos están padeciendo, las naciones están padeciendo. Israel saqueó e invadió aquellas tierras porque Dios estaba enojado con ellos y los entregó en sus manos, así como luego el mismo Israel fue entregado en manos de filisteos, en manos de madianitas. Así las naciones están padeciendo, están entregadas a su propia suerte cuando vienen cataclismos. Allí está La Palma de Gran Canaria padeciendo desde hace días la erupción de un volcán. Hermano, y así por toda la tierra los volcanes están erosionando. Allí está en el Etna, en Italia, en Nicaragua también, en Estados Unidos, y así por todos lados están erosionando, haciendo erupción los volcanes. Y mientras tanto, en otras partes de la tierra está temblando, en otras partes hay inundaciones, gente muriendo. ¿Por qué? Porque Dios los entregó en manos de la naturaleza, en manos de la desgracia, en manos del enemigo de sus almas. Y ahora la única solución es que ellos se vuelvan a Dios. Pero ¿cómo van a invocar a aquel que niegan, aquel de quien no conocen? Los hombres hoy se tildan de ateos, pero aún el más ateo, cuando las cosas le van mal, piensa en Dios. Si yo volviera a Dios, si yo pudiera, allí está en su subconsciente. Me contaba un médico que él tenía un compañero ateo y en una ocasión estaban en el hospital de guardia, habían varios médicos y se disfrazaron, era carnaval, y él se disfrazado de diablo rojo y se escondió en el cuarto donde ese médico estaba descansando. Cuando el médico despertó y vio ese diablo rojo, dijo: Dios mío. Y este médico le dijo: pues tú no, y que no crees en Dios. ¿Cómo es eso que estás clamando a Dios? Entonces el hombre más insensato, el hombre más necio, cuando ve que las cosas se les tuercen, allí claman a Dios. Por eso hoy es tu día, hoy debes volverte a Dios antes que sea demasiado tarde. Oh, profundidad del conocimiento y de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender
del todo las cosas de Dios. No podemos entender por qué Dios hace de una manera o de otra. En ocasiones, por qué Dios no destruye a la humanidad y de una vez y se lleva a su pueblo. Porque Dios es paciente, Dios es misericordioso, no queriendo que el hombre se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento y se salve. El versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién entiende la mente del Señor? Él es autónomo, Él es el Todopoderoso. Por Él y para Él son hechas todas las cosas. A Él se sujetan todas las cosas. Así que, ¿quién es el consejero de Dios? ¿Quién le va a decir a Dios, esto está mal hecho? Mira, no nos enorgullezcamos contra Dios y querramos enseñarle a Él cómo hacer las cosas. Él es sabio y lo que nosotros no entendemos ahora lo entenderemos después. Dejémosle lugar al Señor. Él sabe hacer las cosas. El tiempo pone las cosas en su lugar y nosotros nos daremos cuenta que Dios ha estado actuando y que tenía un propósito. No andaba a la deriva. Dios no anda cambiando de opinión cada día porque Él sabe lo que hace y lo que hace lo hace con propósito. Así que Dios salvó a Israel con un propósito de darse a conocer al mundo. Después tuvo misericordia de los gentiles y salvó un remanente, la iglesia del Señor. Delante de la humanidad hay una gran diferencia en cantidad de personas. Somos un remanente al cual el Señor llama manada pequeña, pero a esa manada pequeña le dice, no tengáis temor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fuimos escogidos para salvación, ahora tú estás allí escuchándonos. En este momento el Señor está tocando las puertas de tu corazón y te dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Y la Biblia dice, si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el momento de la entrega, este es el momento de hacer la oración del penitente. Allí donde está, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Dame vida nueva. Engendra Cristo en mí. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿cuál es el día de reposo? ¿Es sábado o domingo? El día de reposo para los judíos es el día sábado. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo Israel. Pero el domingo es el día en que se reunía la iglesia primitiva para celebrar la resurrección de Cristo. Como la primera iglesia era judía, eran todos judíos, ellos se reunían el sábado como judíos en la sinagoga y el día domingo se reunían por las casas para tomar la cena del Señor.